El 115 es esa prensa que tenemos ahí. ¿Conocen esas prensas ustedes? ¿Las han utilizado alguna vez? ¿Sí? ¿Saben para qué se usan? Sí, profe. ¿Saben algún nombre popular para esas prensas? Esas se utilizan mucho tanto en trabajos en madera como en trabajos de metales. Son muy útiles para sujetar piezas mientras se van a pegar. Por ejemplo, cuando yo tengo que pegar dos piezas de madera por medio de algún adhesivo, ¿verdad? Utilizar una goma, la puedo utilizar mientras se seca la goma, ¿verdad? Prenso las piezas. O sujetar la pieza a una mesa mientras voy a soldar una pieza con otra. En fin, existen demasiadas aplicaciones para ello. Y popularmente se les llaman sargentos. ¿Conocían ese nombre? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, ese sargento, en la sección de abajo, en esta sección de acá, tiene esta geometría, el área transversal. Vean esta rayita que aparece aquí debajo, lo que representa es esta altura. O sea que de esta rayita de abajo a la de arriba es una forma semicircular. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál creen que sea el propósito de esa sección ahí? De esa geometría. Esa geometría lo que tiene el propósito es de aumentar el área transversal en esa sección para aumentar la resistencia de la prensa. ¿Ok? Voy a tratar de hacer la prensa con mi barra de silicón. Voy a regresar al papel. Ok, vean lo siguiente. Ok, la prensa es más o menos así, ¿verdad? Más o menos así, las dos partes de la prensa. Aquí arriba es donde se prensa algo. Cuando yo empiezo a apretar el tornillo, entonces estos extremos empiezan a apretar algo ahí. ¿Ok? Pero al apretar ahí, ¿cuál es la reacción? Vamos a poner algo en medio. Voy a poner aquí mi merienda en medio de la prensa y yo lo que voy a prensar es mi manzana. ¿Ok? Cuando yo empiece a apretar esa manzana, porque estoy socando el tornillo de la prensa, ¿cuál va a ser la reacción de la manzana sobre la prensa? A ver, Profe, va como a intentar abrirla. va a ser una reacción igual y opuesta. Vamos a ver, voy a tratar de hacer algo loco aquí. Voy a hacerme una prensa muy grande aquí. Y vamos a poner la manzana en medio. Esto es un poco más grueso por acá. Eso es más o menos así la prensa. Aquí está el tornillo. Ok.
Pongo la manzana en medio y empiezo a socar el tornillo. ¿Ok? Entonces, la manzana se va a prensar entre estas dos secciones. Se le están ejerciendo fuerzas de compresión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál? De acuerdo, profe. Entonces, si yo hago un diagrama de cuerpo libre de la manzana, tengo una fuerza para acá y una fuerza para acá de compresión. ¿Cuál va a ser la reacción de la manzana sobre la prensa? Recordemos el Reacción, profe. principio de acción-reacción. ¿Cómo funcionaría ahí? Reacción, profe. Sí, una reacción. ¿Hacia dónde sería? Sobre la prensa. ¿A dónde actúa esa fuerza que hace la manzana ahí? Perpendicular como a la superficie. Bueno, de esa partecita. Ajá, Va a ahí. ser acá y acá. Igual a estas dos, pero en sentido opuesto. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, profe, de acuerdo. Ok, entonces ahora, imagínense estas fuerzas que conforme yo voy socando, aprieto más la manzana se defiende más y entonces, ¿cuál va a ser el efecto sobre esa prensa? Como que yo trate de abrirla aquí, ¿verdad? Como que voy a tratar de hacerlo así. Entonces, ahora sí, la prensa es más o menos esto y al abrirla así, vean cómo se deforma abajo. ¿Ven? Ella está en esta forma y al abrirla de arriba se me va a deformar así. ¿Qué tipo de deformación es esa? ¿Cómo se llama ese tipo de deformación entonces que estoy teniendo abajo? ¿Cómo se llama esto? ¿De compresión, profe? No, Flexión. el tipo de deformación Deformación por flexión. es flexión, exactamente. Lo que está sucediendo es que esa parte de abajo se está flexionando de esta forma. ¿Están de acuerdo conmigo con esa forma en que se va a deformar? Sí, profe. Ok. Entonces, esa parte de abajo, vamos a ver cómo así. ¿Verdad? Esa es la parte de abajo de la prensa. Aquí es precisamente donde tiene el área diferente, ¿verdad? Entonces, ¿en qué estado de carga está esto aquí? Tensión. Aquí está en tensión, ¿verdad? Y aquí está en compresión. Como esta geometría, vamos a ver, el área transversal de eso es como un rectángulo y tiene dos semicircunferencias acá. ¿Ok? Entonces, esta geometría no es simétrica con respecto al eje vertical, ¿verdad? Entonces, yo no puedo decir que el centroide de esta pieza está a la mitad de la altura, ¿verdad? Va a estar recargado ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Del centro. El centroide de esta área transversal. Hacia arriba, va a estar un poquito Hacia centroide, arriba, profe. porque hay más concentración de área arriba que abajo. Esto sería la mitad de la altura y entonces el centroide va a estar un poco más arriba. Digamos que un punto por ahí, ¿verdad? Ese va a ser el centroide, le llamo C. De manera que entonces, del centroide hacia arriba y el centroide para abajo, es que voy a medir, mejor le llamo G, porque recordemos que C la necesitamos para la fórmula del esfuerzo por flexión, ¿verdad? M por C entre I. Obviamente aquí se está produciendo un momento flector, que no sabemos cuánto es, ¿verdad? Pero es como que yo ponga esto así, ¿verdad? M y M. Entonces, esta distancia será la distancia C para el cálculo del esfuerzo por tensión.
y esto será la distancia C para el cálculo del esfuerzo normal por compresión. ¿Está bien? En este caso no son iguales, ¿verdad? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, lo que me costó imaginarme fue la fricción en el lado del dibujo de la derecha, del pequeño. Perdón, otra vez, disculpe. Lo que me costó imaginarme fue, digamos, la deformación Sí. por flexión en el lado derecho, el dibujo que tiene otra vista. Superior, creo. Aquí. No, profe, en la hoja que estábamos. Ah, en esto. Ah, exacto, ese. Ok, no, es que esto es el área transversal. Esto es el área transversal. Es que esta sección de acá, o sea, esto es una vista, si yo hago un corte por acá, ¿cómo se ve en medio lado? Esto es el área transversal. Área transversal. Entonces, el área transversal, si fuera rectangular o cuadrada, tendría un centroide justo a la mitad de la altura. Como esa área transversal es así, es como rectangular más 2 semicírculos, entonces les decía que tiene un centroide que está más arriba de la mitad de su altura. Y es precisamente a partir del centroide, que es por ahí donde pasa el eje de simetría, hacia arriba y hacia abajo, que se mide esta variable C para el cálculo del esfuerzo normal por flexión. Entonces, es la flexión que se produce aquí, ¿verdad? En toda esta zona. Es esta flexión que hablamos de toda la pieza. Lo que pasa es que aquí estoy dibujando el área transversal de eso. Estas dos rayitas representan esta curva. Esto es, si yo pongo mi sistema de coordenadas así, X y Y, esto es una vista en el plano YZ. ¿Está bien? Listo, profe. Súper bien. Okay. Muy bien. Entonces, bueno, voy a mostrar nuevamente el dibujo. Voy a hacer algo diferente. Un segundito, permítanme. Ok. Voy a compartirles otra pantalla. Acá. ¿Están viendo el dibujo de la prensa? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Veamos lo siguiente. Esta fuerza, entonces, esta fuerza P, vean que son las fuerzas que yo dibujé antes, son las fuerzas de reacción sobre la prensa, ¿verdad? Hacia cada uno de los lados. Entonces, esas fuerzas van a producir, hacia ahí donde están, son fuerzas en la dirección axial de esta sección de abajo. ¿Ok? Y si yo analizo esta sección, vamos a ver, vamos a ponerle un eje, vamos a dibujar acá el eje de simetría, el eje de simetría del área
del área transversal. Estaría más o menos por ahí, ¿verdad? Ahí estaría el eje de simetría. Perdón. Y entonces, si esta fuerza produce un momento alrededor de cualquier punto que se encuentre a esta altura. ¿Cuál sería el momento? Va a ser la fuerza por esa distancia. Vamos a ver. Sería... Le voy a llamar a esa distancia. Esa distancia le voy a llamar D. Y entonces voy a hacer un sistema fuerza par equivalente a este, en donde ahora voy a analizar solamente la sección horizontal de la viga, la parte de abajo. ¿Okay? Vamos a ponerla acá. Voy a dibujar el eje neutro. Perdón, el eje de simetría que tenía. Ahí está el eje de simetría. Y me voy a traer esas fuerzas para abajo. Voy a poner las fuerzas P aquí. Perdón, la puse al revés. Acá. Y acá. Y esas van a ser mis fuerzas P. Ya las voy a pasar de donde están ahorita para abajo. Pero resulta que ahora entonces este sistema no es equivalente al de arriba. ¿Por qué no es equivalente? Porque en la nueva posición en la que están ahora las fuerzas P ya no producen el momento que antes producían acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer para que este nuevo sistema que estoy dibujando abajo sea equivalente al sistema original? ¿Qué tengo que agregar aquí? El momento. El momento, efectivamente. Tengo que agregar el momento. Vamos a hacerlo en otro color. Ok, ahí tendría el momento. El momento M. ¿Cómo se calcula ese momento M? ¿Sería igual a cuánto? Sería igual a la fuerza por la distancia D. ¿Están de acuerdo? A P Sí, por D. ¿Pero cuánto es D? D va a ser 32 milímetros más este otro pedacito, ¿verdad? ¿Y cuánto será ese pedacito?
¿Cuánto será ese pedacito que falta ahí? Esta distancia. Esa distancia que necesito acá. Va a estar definida de dónde a dónde. ¿A qué altura pasa este eje? Este eje que dibujé yo acá. ¿Cuál es ese eje que yo dibujé ahí? Ese Profe, ¿no es sería el D eje menos de... 32? ¿Perdón? ¿No sería D menos 0.32? Sí, de acuerdo, pero es que precisamente más bien necesito, yo no tengo D, ¿verdad? Más bien necesito esa distancia que acabo de marcar por acá, que no le he puesto nombre, para calcular D, ¿verdad? Este eje es el eje de simetría. El eje de simetría. ¿Ok? A esta distancia, no sé, pongámosle H. ¿Ok? Esa distancia es la que hay desde el eje de simetría. ¿Por dónde es que pasa? ¿Por dónde pasa el eje de simetría? El centroide de la figura. Por el centroide de la figura, efectivamente. La figura, recuerden que era algo como así, ¿verdad? Una sección rectangular, más, vamos a ver cómo me va con esto. Más la mitad de una circunferencia, ¿verdad? Ahí disculpan mi AutoCAD ahí, porque yo soy muy chapa con los dibujos en computadora, entonces me falta ahí, no soy muy diestro. Ok, pero más o menos esa es el área transversal. Entonces dijimos que el eje de simetría, pues no pasa, voy a hacerla aquí un poquito más larga esta parte. Para que se note más la diferencia de alturas. Entonces vamos a ver, la mitad de la altura del rectángulo está como por acá, ¿verdad? Donde tengo ahorita el cursor. El centroide de todo estaría un poquito más arriba, ¿no? Entonces pongamos ahí una línea. Ese sería la altura a la que pasa el eje de simetría. Y precisamente entonces del eje de simetría para arriba, es que tengo esta distancia que le hemos llamado H. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, ¿qué tengo que hacer para averiguar H? Pues averiguar la ubicación del eje de simetría. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a regresar al papel para hacer ese cálculo. Bien. Las dimensiones, veamos un momentito a ver qué dice
el libro acerca de las dimensiones porque no hemos copiado nada de las dimensiones de esa área transversal. Vamos a ver, la altura total es 20. Voy a ir copiando eso y ahí lo dejo un momentito también por si ustedes quieren copiar esa información. Entonces, del área transversal tiene una altura total de 20 milímetros. El ancho es de 4 milímetros. Y el radio de curvatura en esas dos áreas semicirculares que hay arriba es de 2 milímetros. Ok. Y vamos a ver, hay un punto arriba, marcado arriba, y un punto marcado abajo. Los puntos A y B. Y entonces vean, dice, se sabe que la prensa de tornillo mostrado aprieta hasta que P sea igual a 400 newton. ¿Ok? P igual 400 newton. Determine el esfuerzo en el punto A, en el punto B y la ubicación del eje neutro en la sección AA. La sección AA, pues vean que es sencillamente es un corte en cualquier lado en la sección horizontal. Bien, entonces ahora sí, regresamos al papel. Aquí he copiado el dibujo con sus dimensiones y vamos a calcular la ubicación de el centroide. Para ello, yo voy a poner un eje aquí vertical, le voy a llamar el eje Y y pongo el eje X aquí abajo y voy a calcular el Y barra, es lo que necesito, ¿verdad? Recuerden eso de mecánica 1, ¿verdad? El cálculo del centroide de una figura compuesta. Es esto lo que vamos a calcular, el Y barra del conjunto. Bueno, esta área compuesta está compuesta por 3 áreas diferentes, 2 semicircunferencias y un área rectangular. Las semicircunferencias tienen su centroide un punto por acá y por acá. Está justo a la mitad, digamos, en el eje que pasa por la mitad del área semicircular, pero a una distancia de aquí hacia adentro, ese centroide. Pero esa distancia afectaría el X barra, si tuviéramos que calcular un X barra, pero realmente para el cálculo del Y barra, entonces no me interesa saber cuánto hay, cuál es la distancia desde la base de la semicircunferencia hasta su centroide. Y el centroide del rectángulo está por acá. Entonces, veamos, ¿cuánto será esta altura? La altura del centroide del rectángulo sería la mitad de la altura total, de 20, es 10 milímetros. ¿Y esta altura cuánto será? ¿Cuánto será esta altura? Vean que es la altura del rectángulo menos el radio, porque de aquí hacia arriba hay un radio de la circunferencia, de la semicircunferencia, que es de 2 milímetros. Entonces será 20 menos 2, 18 milímetros. Y entonces yo digo que el Y barra del conjunto es la sumatoria de los Y barra por A sub I entre la sumatoria de las áreas. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Entonces les voy a llamar a esto 1, a esto 2 y al rectángulo 3. ¿Verdad? Ok. El Y barra número 1 es 18. Vamos a calcular, lo voy a trabajar en milímetros.
18. ¿Cuánto es el área de un semicírculo? El área de un círculo, el área de un, vamos a ver, una área circular completa, ¿cuánto es? Pi r al cuadrado. Pi r cuadrado. Es la mitad, entonces pi r cuadrado medios. Entonces pi por el radio que es 2 al cuadrado entre 2. Y barra por área. Ahí está. Y barra por área del número 1. Más. Y barra por área del número 2. ¿Hay alguna diferencia con este? El Y barra es el mismo y el área es la misma. Entonces, voy a poner 2 veces este. Mejor. Y ahora el número 1, su Y barra es 10. Y el área es 4 por 20. ¿Ok? Esto dividido entre la suma de las áreas. Las áreas 1 y 2 suman un área circular completa, ¿verdad? Sería pi por el radio al cuadrado. Y el área 2 es 4 por 20. Vamos a ver, aquí me queda 2 por 2, 4, entre 2, 2. Por 2 de acá, 4. Por 18, 72, ¿verdad? 72 pi. Más 10 por 4, 40 por 2, 80, 800, ¿verdad? 40 por 20, 800. Dividido entre 4 pi más 80. Veamos cuánto da eso. Eso me dio 11.09. Vamos a ver si les da igual. 11.09 milímetros, entonces, ¿verdad? Es la altura del llevarlo. Vean que es esta misma altura. De manera que entonces, voy a poner por acá un dibujito más sencillo de lo que tenemos de lo que había hecho antes para el cálculo del momento. Voy a dibujar una sección de la prensa únicamente. Entonces aquí tenía la fuerza P. Por aquí pasa el eje de simetría. Esto es lo que yo le había llamado H. Esto era lo que le llamé D. Y esta altura, de aquí a acá, eran los 32 milímetros. ¿Ok? Entonces, ahora sí, que ya conozco el Y barra, veamos que toda la pieza mide 20 de altura. O sea, esto de aquí a acá mide 20. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale H? ¿Cuánto será H? Venlo aquí.
¿Cuál es este eje? De simetría, profe. El eje de simetría que pasa por ¿dónde? El centroide. Por el centroide que está ubicado aquí, a una altura y barra que ya averiguamos. Entonces, estos 11,09 es la distancia que hay de aquí a acá. Entonces, ¿cuánto mide H? Es lo que me falta para llegar arriba. 8,91, profe. Va a ser 20 menos 11,09 y eso es 8,91 exactamente milímetros. ¿Ok? Ahora, esto de este dibujo de todo el área transversal, bueno, es lo mismo aquí, pero aquí lo podemos ver, habíamos definido C sub C y C sub T. El C para compresión y el C para tensión. ¿Cuánto es el C para compresión? Es lo mismo que el Y barra, ¿no? Es la altura de la base al Y barra, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Este C sub T va a ser igual al Y barra. Y, perdón, el C sub C. Y el C sub T, que es de tensión, va a ser igual ¿a qué? A lo que yo le llamé aquí H. Entonces ya conozco ambos, ¿verdad? Entonces 11,09 y 8,90. Bueno. Voy a dejar esta hojita por acá para seguir trabajando porque necesito que ustedes sigan observando lo que tenemos hasta el momento. Entonces, dijimos que el momento, vamos a ver acá, el momento que produce la fuerza P es igual a la fuerza P por D, ¿verdad? Veanlo aquí. P por D, que es 400 newton, y la distancia D es, pongámoslo, no la calculé antes, D, ¿cuánto sería D? D es 32 milímetros más H. 32 más 8,91, 40,91 milímetros. Entonces, por 0,4091 metros. Entonces, 400 por 0,4091 nos da 16,36 newton metro. Ese es el momento. ¿Ok? ¿Para qué estoy calculando el momento? Para calcular el esfuerzo normal por flexión, que es M por C entre I. C va a ser diferente para el punto A que para el punto B. Los puntos A y B están puestos acá, vean, A arriba, B abajo, que sería lo mismo que marcar entonces aquí un punto A ahí arriba, un punto B aquí abajo. ¿Ok? Bueno, a este esfuerzo le voy a llamar sigma 1, el esfuerzo normal por flexión. Pero resulta que hay un sigma 2, que es el que se debe al efecto de la fuerza P. Voy a dibujar aquí de nuevo, ya había hecho este dibujo, pero lo hice en el editor de imágenes ahí, para no cambiar. Entonces recordemos, ahora tenemos esto. Ese es el área la sección horizontal de abajo.
Y tengo la fuerza P. Y aquí los momentos M. Entonces, el primer esfuerzo normal es el que se debe a la flexión. Vamos a ver, los puntos A y B están puestos uno aquí y el otro acá. Y sigma 2 va a ser el esfuerzo normal que produce esta fuerza P. ¿Cuál es el esfuerzo normal que produce esta fuerza P? ¿Cómo se calcula? Entre A. P entre A. ¿Y cuál sería esa área? Esta área sería el área transversal de todo esto. Y esa área transversal es lo que tenemos aquí abajo, ¿verdad? La suma de las áreas, aquí está. El área es 80 más 4pi. 80 más 4pi. Vamos a ver cuánto da eso. Eso es 90.57 milímetros al cuadrado, que si lo multiplico por 1 por 10 a la menos 6, me da a ver qué fue lo que hice. 80 más 4 por pi. Creo que cometí un error. 92.50. 92 es, no es 9, no es 90, es 92.57. Y entonces lo multiplico por 10 a la menos 6. Y eso me da 9.26 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. Ok. Este esfuerzo normal que produce la fuerza P es igual sobre A que sobre B. ¿Estamos de acuerdo? Es el mismo para todos los puntos. Fuerza entre área. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Y qué signo tiene ese esfuerzo? ¿Ese esfuerzo es de tensión o de compresión? Tensión. Tensión, exactamente. Entonces es un esfuerzo positivo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a calcular de una vez que sigma 2 es la fuerza P, que era 400 newtons, entre esa área. Y eso nos da 4.32 por 10 a la 6. O sea, 4.32 megapascales. Bien. Y sigma 1 es el que se debe a la flexión. Ya dijimos que eso se va por flexión, se va a deformar así. Entonces, el punto A está en tensión y el punto B está en compresión. Ok, entonces, veamos. Sigma 1, ahora aquí vamos a ver de una vez entonces. Bueno, todavía nos falta algo. Nos falta el momento de inercia. Nos falta el momento de inercia de esa área transversal. El momento de inercia, ¿cómo lo calculamos? Pues va a ser la suma de los momentos de inercia de las tres piezas que conforman esa área, ¿verdad? Entonces, de nuevo, y recuerden que es el momento de inercia trasladado al centroide del conjunto, ¿verdad?
Es el momento de inercia alrededor del eje horizontal. Ok, este punto acá sería el centroide del conjunto. Esto es el Y barra que dio 11 punto, ¿qué? 11.11, no. 11.09. Esta distancia es el centroide del rectángulo, 10 milímetros. Y esta es la altura del centroide de las semicircunferencias, que era 20 menos 2, 18 milímetros. Entonces, para cuando haga, calcule los momentos de inercia, necesito estas distancias del centroide del rectángulo hasta el centroide del conjunto. Y del centroide de las circunferencias al centroide del conjunto. Entonces, a esta le voy a llamar D1. Y a esta le voy a llamar D3. ¿Por qué? Porque esta es la figura 3, esta es la figura 1 y esta es la figura 2. ¿Vamos bien? Ok, entonces ahora vamos a buscar en la tabla de momentos de inercia cuál es el momento de inercia para un área semicircular alrededor del eje que pasa por acá. Para ello necesitamos ir al libro, a los apéndices, vamos a ver al puro final del libro. Estamos en la tabla de momentos de inercia, voy a buscarlo y ya se los muestro. No lo encuentro aquí. Está el puro final en el libro impreso, está el puro final. Aquí está. Ok, entonces voy a compartirla un momento. Aquí está. Observen, dice para un área semicircular. Vean cómo están los ejes. El eje X horizontal y vertical es el Y barra, ¿verdad? Con respecto a cuál de los dos ejes es que ocupo yo el momento de inercia para el área que estamos trabajando. Para el vertical, profe. Para el vertical, porque nosotros lo tenemos en ese mismo eje, pero está en posición horizontal, ¿verdad? Entonces es con respecto al eje Y. Y aquí dice que es 4R sobre 3pi. El momento de inercia. No, eso es el Y barra. No, perdón, esto no es. Esto es centroide. Vamos a ver, todavía me falta. Todavía no he llegado a momentos de inercia. Aquí está, momentos de inercia. Aquí está. Es este, semicírculo. Entonces, es el IY. Dichosamente, pues son iguales. Se dice que el IX y el IY son iguales a 1/8 de pi r a la 4. Entonces, 1/8 de pi por r a la 4. Pero ese es el momento de inercia alrededor del eje que le pasa por el centro ahí. ¿Ok? Entonces, regresamos al papel. Y aquí lo he anotado. Entonces, el I1, vamos a decir el I1, momento de inercia de la figura 1, es igual al de la figura 2, ¿verdad? Están
va a ser igual a 1/8 de pi por el radio que era 2 milímetros, era, ¿verdad? El radio de eso. 0.002 a la 4. Pero eso es alrededor de este eje. Tengo que sumarle más el área, que sería pi por el radio al cuadrado, 0.002 al cuadrado entre 2. ¿Verdad? Esto es área. Por la distancia de 1, que es esto, al cuadrado. ¿Y esa distancia cuánto era? ¿La calculamos ya? Veamos. ¿Cómo calculo D1? Yo sé que de aquí hasta arriba hay 8.81, ¿verdad? De aquí para arriba era 8.81 milímetros. Del centroide hasta arriba. Y si a eso le quito un radio, entonces me da D1. D1 va a ser 8.81 menos el radio, que es 2, 6.81 milímetros. Entonces, por 0.0681 al cuadrado. Esto ¿Profe? es D1. ¿Sí? Tengo una pregunta, ¿por qué el área transversal usamos 4pi arriba para el sigma 2 y aquí sí lo dividimos entre 2? Acá. Ajá. Ok, Es que porque ahí, esto es el área total. Esto es el área total de la transversal, ¿verdad? Es el área total. Este 4pi es porque ya antes habíamos hecho ese cálculo, vean. El Y barra total era la sumatoria de los Y barra sub entre la sumatoria de las áreas. Y la sumatoria de las áreas eran pi por r al cuadrado, ¿verdad? Porque era medio más medio un círculo completo, más el rectángulo. Y la suma de eso nos dio 4pi más 80. Entonces, por eso ya de una vez jalé ese resultado. Ah, ok, yo creo que es porque en este caso, como es un semicírculo, se divide entre 2, ¿verdad? Es por eso. Exactamente, exactamente. Ah, ok, ok. Ok, Gracias. entonces esto nos dan, vamos a ver cuánto da todo esto. 0.002 a la 4 por pi dividido entre 8, 6.2831. Bueno, a eso le sumo 0.002 al cuadrado por 0.00681 al cuadrado por pi dividido entre 2. Y esto me da 2.98 por 10 a la menos 10 metros a la 4. Eso es el I1 y el I2. Y el I3 es el momento, ya vean que ya trasladados, ¿verdad? Y cada uno de los dos, cuando haga el momento de inercia total va a ser I1 más I2, o sea, 2 veces esto. Y el I3 es el momento de inercia de ese rectángulo, que sería un 12avo de la base. ¿Cuánto medía la base? 4. 4 milímetros. De la base, que es 0.004, por la altura que es 20.02 al cubo. 0.00, bueno, 0.02 a la 3 por 0.004 dividido entre 12, y eso nos da, no, creo que algo me equivoqué, 0.02 a la 3
por 0.004 dividido entre 12. 2.67 por 10 a la menos 9 metros a la 4. Entonces ahora sí el I total es igual a I1 más... No, pero esto, ojo, todavía falta. Porque eso es alrededor de este eje, pero tengo que trasladarlo para acá, ¿verdad? Entonces, va a ser más... Dejemos esto por acá. Esto es más el área, que es 20 por 4, 0.02 por 0.004, por la distancia de 3 al cuadrado. ¿Cuánto es de 3? De 3 va a ser 1109 menos 10. O sea, 1.09 milímetros. 1.0, no. 0.00109 al cuadrado. Esto es de 3. Y esto es el área. Entonces, a este valor le tengo que sumar esto. Más 0.02 por 0.004 por 0.00109 al cuadrado. Y todo me da 2.76. El I3 sería ese. Es 2.76 por 10 a la menos 9 metros a la 4. Mejor esto lo vamos a quitar de acá. Entonces ahora sí, el I total sería I1 más I2 más el I3. Sería entonces este que acabamos de calcular más 2 veces el primero, que es 2.98 por 10 a la menos 10. Y eso nos da 3.36 por 10 a la menos 9 metros a la 4. Entonces ya tengo el momento de inercia de todo el conjunto, ¿verdad? Para calcular el esfuerzo normal por flexión, ya tengo ese momento de inercia. El C para tensión y para compresión varía. Ya vimos que va a ser la distancia de aquí para arriba en un caso y de aquí para abajo para el otro. Entonces, vamos a ver. El punto de arriba es el punto A. Entonces, ahora sí vamos a decir punto A. El esfuerzo sobre el punto A va a ser el sigma 1. Es este, MC, M por C entre I. Sería entonces el momento. Vamos a ver dónde calcula el momento. No lo hemos calculado, un momento. Me parece que era 16,36. Ah, sí, aquí está arriba, Ajá, 16.36 newton metro. Bueno, pongámoslo así, M por C entre I. Sería 16.36 newton metro. El punto A está en tensión, ¿verdad? Entonces, este esfuerzo es positivo, ¿verdad? Sigma A 1 es este, el que es por flexión. Entonces, C para tensión, decíamos que es la distancia de aquí para arriba, que es 8.81 milímetros. 0.00881. Entre el momento de inercia que nos dio 3.36 por 10 a la menos 9. Y eso da, vamos a ver, 16.36 por 0.00881
igual, dividido entre 3.36 por 10 a la menos 9, igual. Eso da 42.9 megapascales. Ok, eso es apenas el esfuerzo por flexión para ese punto. El esfuerzo producido por la fuerza P, que se va a hacer igual para las dos, va a ser la fuerza, que era 400 newtons. Ese esfuerzo producido por P es positivo para ambos porque está generando tensión. Y el área total es esta que tenemos acá. Ah, bueno, aquí ya lo calculamos. Ya lo habíamos calculado. 4.32 megapascales. Entonces, el esfuerzo, eso es sigma A2. Entonces, el esfuerzo en A total va a ser 42.9 más 4.32 megapascales. Y eso nos da 42.9, no, a ver, 42.9 más 4.32 me da 47.2, 47.22 megapascales positivo. Para el punto B, el esfuerzo por flexión, ¿qué características tiene? El punto B está en compresión, entonces es negativo. El momento es el mismo, 16.36. El momento de inercia es el mismo. ¿Qué es lo que varía? La distancia C. ¿Cuánto es la distancia C para compresión? Es la distancia de aquí para abajo, que son 11.09 milímetros. Entonces, 0.1109. Entonces, eso nos da 16.36 por 0.01109 dividido entre 3.36 por 10 a la menos 9. Eso da 54 megapascales. Negativos. Entonces, el esfuerzo en B total va a ser menos 54 más 4.32. Y eso nos da 49.68 negativos. ¿Está bien? Sí, pero Ok, y para ubicar el eje neutro, ¿qué vamos a hacer? No conozco C de nuevo, ¿verdad? Entonces digo, eje neutro. Entonces tengo que sigma 1 más sigma 2 tiene que ser 0. Entonces tengo M por C entre I, o sea, 16.36 por C entre 3.36 por 10 a la menos 9, más el sigma 2, que es 4.32 por 10 a la 6, es igual a 0. Entonces C va a ser menos 4.32 por 10 a la 6 por 3.36 por 10 a la menos 9 dividido entre 16.36. $4.32 por 10 a la 6 por 3.36 por 10 a la menos 9 dividido entre 16.36 y eso me da
menos 8.87 por 10 a la menos 4 metros. O sea, C es menos 0.887 milímetros. O sea, menos 0.9 milímetros, ¿verdad? ¿Cómo interpretan ese menos? Que ese menos es que en vez de desplazarse hacia arriba, se desplaza hacia abajo. El eje neutro se desplaza, está por debajo del eje de simetría. En el caso anterior estaba por encima, en este caso está por debajo. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, quedamos acá, ya se nos fue el tiempo. Les agradezco su atención y nos vemos entonces de nuevo el martes. Que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias, profe. Igual. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.